Muy bien. Pues buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por venir. Pues esta tarde vamos a tener una conferencia sobre musicoterapia del siglo XXI y pues en principio lo primero que vamos a hacer es agradecer a la ponente, a la doctora Patricia Sabatella, por su generosidad, por compartir con nosotras sus conocimientos. Lo primero que voy a hacer es, lo segundo que voy a hacer es presentar la asociación para que nos conozcáis las que no nos conocen, las que no nos conozcan, y deciros que la Asociación de Mujeres Universitarias de Marbella, de la que soy presidenta, ha cumplido 13 años de implantación en nuestra municipalidad. En estos momentos somos casi 90 socias de diferentes disciplinas universitarias y nacionalidades. También contamos con un buen número de colaboradoras, amigos, amigas y gozamos de reconocimiento social en nuestras áreas y fuera de ellas. No en vano, de aquí ha nacido la iniciativa del Puente Cultural de Habla Hispana que tantas colaboraciones está propiciando con Latinoamérica. Hace 4 años recibimos la categoría de entidad de utilidad pública tras pasar unos estrictos controles de transparencia, de objetivos y de labor realizada. Pertenecemos a la Federación Española, a la Europea y a la Internacional de Mujeres Universitarias y se nos oye en la ONU. Desde el año 2021 pertenecemos a la red andaluza, de entidades conciliadoras de la Junta de Andalucía. Y trabajamos, como ya os he mencionado, en la educación permanente, y realizamos numerosas actividades culturales como cineforums, tertulias literarias, conferencias como esta, seminarios, veladas musicales, encuentros de socias y foros diversos. Por otra parte, nuestras cuotas de socias y algunas de nuestras actividades como los seminarios y las veladas artísticas que estamos preparando una ya para el mes de marzo, vamos a ver si ya despegamos después de estos 2 años que hemos tenido tan extraños. Pues estas actividades que no son en abierto como esta, y a la que puede ir todo el mundo, pero con una pequeña inscripción, son para conseguir fondos para nuestro programa de beca. Y las becas son para chicas brillantes con necesidades económicas de nuestra zona de influencia. En la actualidad tenemos ya becadas 58 chicas y nos produce mucha alegría. Se nos nota la satisfacción porque creemos que es un gran trabajo que hemos hecho gracias a toda la sociedad que nos ha apoyado. Algunas ya han acabado, estas chicas, algunas han acabado los estudios universitarios y están trabajando y son socias. Así que os animo a participar en nuestras actividades y objetivos y haceros socias de AMUN o colaboradoras o siquiera hablar mucho de nosotras a otras mujeres que sí les apetezca pues estar con nosotras y pues disfrutar de nuestras actividades y aportar al fondo de becas. Y ahora voy a hacer un brevísimo y sumarísimo currículum de la doctora Patricia Sabatella, porque he pensado que aquí hemos venido a oírle a ella, no a oírme a mí, y si yo tuviera que decir el currículum de la doctora, pues entonces no empezaríamos nunca. Así que la doctora Patricia Sabatella es profesor del área de música en la Universidad de Cádiz. Es supervisora de musicoterapia por la European Music Therapy Confederation. Es supervisora de musicoterapia por la Comisión de Acreditación Española de Musicoterapeutas Profesionales. Es licenciada en musicoterapia por la Universidad de El Salvador en Buenos Aires. Es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz, con una tesis que situó en el campo de la evaluación de la musicoterapia. Es magíster supervisor del modelo Benenson de musicoterapia, creo que se pronuncia así, Benenson o Benenson. 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 Bien, y es experto universitario en intervención terapéutica. Eso es muy importante. También, por lo menos para mí, que soy educadora social. Y mucho más, pero que ahora vamos a oírla a ella, a ver cómo nos dice que va a ser esa musicoterapia del siglo XXI y a la que nos vamos a apuntar para que nuestras vidas sean un poco mejor. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana Eugenia, no solo por la presentación,
sino también por esta invitación a participar con ustedes en el ciclo de conferencias que organizan y a la difusión que dan en general a las actividades culturales, ¿no? Al conocimiento y al saber desde una perspectiva disciplinaria universitaria, porque es una asociación de mujeres universitarias, pero en un lenguaje coloquial, ¿no? Que podamos acercar a todos. Y ¿se ve la pantalla? Sí, igual que antes. Ahora se cambió. Sí. Eso era lo que yo quería ver. Vale. Bien, entonces, bueno, volviendo, yo he puesto musicoterapia para el siglo XXI porque en realidad cuando nosotros empezamos a hablar o a querer ahondar o a querer entender un poco qué es esta cuestión de esta disciplina y esta profesión llamada musicoterapia, y qué son estas cuestiones que tienen que ver con los enfoques terapéuticos que utilizan la música para producir algún tipo de cambio en las personas, ¿no? O sea, para intervenir, como decíamos antes, terapéuticamente con la música. Nosotros tenemos que pensar desde una perspectiva histórica que el concepto de música y salud, o del uso terapéutico de la música, o del uso de la música con algún objetivo que tenga que ver con cambiar algún estado en la vida de las personas, es una idea que nosotros como humanidad venimos desarrollando desde la antigüedad, ¿sí? Entonces, a lo largo de diferentes periodos históricos, pues este constructo teórico que es música con algún potencial o algún beneficio para mejorar la salud, la calidad de vida, con los efectos terapéuticos, ha ido en evolución, ¿no? Entonces, bueno, pues históricamente pues, han sucedido diferentes momentos, desde los chamanes hasta la teoría de los humores, hasta los primeros utilizaciones de la música en contextos psiquiátricos a finales del siglo XIX en hospitales psiquiátricos, ¿no? Que solamente se limitaban a ofrecer conciertos de música para personas que estaban ingresadas en estas clínicas de insanos mentales, ¿no? Lo que después dieron origen a los hospitales psiquiátricos. Pues bueno, pues este concepto a lo largo de todos estos siglos fue evolucionando. Y lo que siempre sí, nosotros ahora, ya en el siglo XX, que fue cuando empezamos a conceptualizar teóricamente la musicoterapia, podemos afirmar, es que la música está conectada a, o se conecta con la humanidad en el concepto de salud, porque la música es una forma de comportamiento humano. Nosotros, como seres humanos, somos seres musicales. Entonces, esa actividad musical que nosotros hacemos, la hacemos desde que el hombre empezó, digamos, su desarrollo como ser humano, y la continuamos haciendo porque tiene un beneficio en la propia evolución de la humanidad, ¿sí? Entonces estos conceptos nos llevan a que la música no sea solamente un producto cultural, un producto de entretenimiento, sino tenga una serie de funciones sociales que hacen que forme parte de nuestra vida y de nuestra evolución como seres humanos. Entonces, al irse conceptualizando esta relación y desarrollando teóricamente esta relación entre la música y la música, y ya veremos después, la música, la salud, la educación y la calidad de vida, que es un poco los tres ámbitos en los que actualmente estamos interviniendo con la música para producir algún cambio y mejora en las condiciones de la humanidad o de las personas, vamos a empezar a hablar, o se van a empezar a escuchar conceptos como, bueno, como decía antes, la música y la sociedad, la música en la medicina, la música y el desarrollo personal, la música y la calidad de vida, la música en la educación especial, de la salud de los músicos, también es algo que se habla mucho últimamente, la música utilizada para la rehabilitación, o en contextos y en otros contextos culturales, todo lo que tiene que ver con la música y la sanación, ¿sí? Y entonces, estos aspectos intervienen también diferentes tipos de profesionales, ¿no? O sea, digamos, son diferentes tipos de personas las que, con diferentes estudios, los que se interesan por estas cuestiones de la música y la salud, ¿no? Entonces tenemos desde los propios musicoterapeutas, los músicos, los educadores musicales, los profesionales del ámbito de la salud, como pueden ser los terapeutas ocupacionales, el personal de enfermería, psicólogos, fisioterapeutas, y he puesto yo aquí, con esta perspectiva más mística o más transcultural, el tema del chamanismo, ¿no? Porque nosotros sabemos que todos los que son procesos de curación más vinculados
a otros tipos de culturas que no sea la occidental, pues tiene que ver así un poco muchas veces con la cuestión de los chamanes, de los grupos que utilizaban para distintos tipos de ceremonias, la música, y etcétera, etcétera, ¿no? Viene un poco de, viene un poco de. A ver. Entonces, siguiendo con esta cuestión, cuando nosotros hablamos de la música y la salud, tenemos que pensar en que tanto el concepto de salud como el concepto de música son dos conceptos amplios que hacen referencia a una concepción amplia de, en el caso de lo que es la salud, porque nosotros muchas veces asociamos o se asocia la salud con solamente el bienestar físico, ¿no? Que la persona no tenga una enfermedad que le dé una incapacidad física. Pero nos olvidamos que la salud, tal como lo define la Organización Mundial de la Salud, es el estado completo de bienestar físico, mental, y físico, mental, emocional y social. Y podemos decir ahora también espiritual, ¿no? Esta cuestión un poco más trascendental. Y no meramente, como pone aquí, la ausencia de enfermedad o de una dolencia física. Entonces, este concepto global, holístico de lo que es la salud, es algo que nosotros tenemos que también tomar en consideración cuando actuamos o cuando utilizamos la música como un mediador o como, la gente le dice una herramienta, yo no estoy muy de acuerdo con este concepto de herramienta, pero bueno, como un medio para producir un cambio en algún estado de salud de la persona. Y es lo que conocemos como la musicoterapia, ¿no? Y esta visión holística y global de lo que es una enfermedad o de lo que es el concepto de salud, también lo tenemos que entender desde la música, porque la música no es solamente la música estructurada, vamos a decir, en forma de canción, para que rápidamente nos entendamos, sino también es todos los sonidos, toda la estimulación sonora a la cual nosotros estamos expuestos como seres humanos en nuestro medio ambiente, porque nosotros vivimos en un mundo sonoro y esos sonidos en un ámbito toman una forma de sonidos musicales y se convierten en un producto musical o en un producto cultural llamado música, ¿sí? En un producto estético, ¿vale? Entonces, cuando nosotros trabajamos con la música, tenemos que tener en cuenta esas dos cuestiones, porque la perspectiva de la musicoterapia, de utilizar la música como un proceso terapéutico, lo vamos a estudiar y lo vamos a ver tanto desde el punto de vista científico, estudiando todas las potenciales beneficios que la música tiene en el desarrollo del ser humano, en estos ámbitos de expresión de la conducta, como también se llaman, que son el ámbito físico, sensorial, el emocional, el cognitivo, el social y también el espiritual o el trascendental, que suele ser muy importante cuando se trabaja, por ejemplo, en cuidados paliativos y en personas que están al final de la vida, ¿no? Porque estamos en ese límite ayudando o ayudando a esas personas que están en ese proceso de pasar los últimos momentos de vida, ¿no? Y también tenemos que tener una visión amplia de lo que es la música para entenderla como una expresión sonora que también tiene implicaciones en lo corporal, porque muchas veces la gente, nosotros sobre todo en niños pequeños, la acción musical va muy ligada a la acción corporal de moverse, ¿no? Entonces nosotros somos seres que sonamos, que nos movemos y que nos relacionamos a través del sonido, porque el lenguaje también es sonido, ¿no? Entonces, bueno, y esta cuestión es la que tenemos que tener en cuenta a la hora de empezar a conceptualizar la musicoterapia. Porque, como dice aquí, la música y el sonido nos afectan a nosotros como seres humanos en diferentes niveles biopsicosociales, y esto sucede, que es lo interesante, de manera simultánea. O sea, cuando nosotros estamos haciendo una actividad, vamos a decirlo así, haciendo una actividad musical, estamos bailando o moviéndonos con la música o escuchando una música, no solamente se está activando nuestra parte auditiva, nuestra parte sensorial, nuestra parte emocional, sino también nuestra parte cognitiva, porque nos puede activar recuerdos, nuestra parte motora, porque podemos empezar a hacer algún pequeño movimiento con la música o seguir el pulso, que es una actividad que solemos hacer cuando escuchamos una música. Entonces, nosotros entramos en acción en todos estos ámbitos simultáneamente, incluso aunque no nos demos cuenta. Y eso es lo interesante que tiene desde el punto de vista
terapéutico, desde el punto de vista de rehabilitación, uno de los aspectos. Entonces, bueno, sí, acá está. Entonces, por eso nosotros, yo os comentaba antes que nosotros ahora estamos ya, se ha ampliado desde hace ya unos años este concepto de la música aplicado al campo de la prevención, al campo de la salud, al campo de la educación y al campo de la mejora de la calidad de vida, ¿no? Porque nosotros, la musicoterapia, si hacemos una definición así expresa, una definición rápida, es la utilización terapéutica de la música. Ahora, cuando nosotros empezamos a querer desgranar o desglosar qué implica la aplicación terapéutica de la música y en qué contextos esa música, la música puede ser aplicada terapéuticamente, porque terapia es cambio, es sinónimo de cambio, ahí es donde empezamos a ramificarnos y vemos donde ese cambio a través de la música nosotros lo podemos potenciar en diferentes ámbitos. En el ámbito específico de personas que tienen algún tipo de ausencia de salud, algún tipo de patología, sea una patología psicológica, sea una patología física, sea una patología sensorial, ¿sí? En el campo de la prevención, para evitar o estimular, como por ejemplo en el caso de los bebés prematuros o niños que nacen con algún tipo de discapacidad. En el campo de la educación, y eso es a lo mejor lo que más también se conoce un poco del trabajo con la música, no solamente en la parte del aprendizaje, ya hay muchos estudios del campo, ya infinitos estudios ya del campo de las neurociencias, también del campo de la psicología de la música, que avalan o que dan corpus científico a el potencial o el beneficio que tiene la música en procesos cognitivos, en procesos de socialización, en el desarrollo psicomotor, del mero hecho de estudiar música y de participar en experiencias musicales con una continuidad, ¿no? Y en el ámbito de mejorar la calidad de vida, que lo estamos viendo, si se quiere, últimamente en estos últimos 2 años, donde las personas buscan mejorar su calidad de vida por la situación en la que hemos estado inmersos, pero ya se viene viendo de antes, ¿no? Las personas nos tenemos ahora esa inquietud por estar mejor con nosotros mismos, por estar mejor con los demás, por lo que se conoce este concepto como mejorar la calidad de vida, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener a partir de ahí y a partir de, digamos, los ámbitos clásicos o tradicionales de trabajo de la musicoterapia, que básicamente era en el ámbito de la educación especial, en el ámbito de la medicina, ¿sí? Y en el ámbito de la salud mental, son los 3 áreas o los campos clásicos donde la musicoterapia empezó a desarrollarse, o ahora eso se está ampliando y ya se amplió, ¿no? Entonces ahora hay toda una fuerte vertiente que está, bueno, empezando aquí en España, sobre la música, trabajar la música en contextos hospitalarios, ¿no? No solamente, y en diferentes áreas, ¿no? Y después también hay una vertiente muy fuerte de trabajar la música en la comunidad, ¿no? Para trabajar todas estas cuestiones de sociales y de desarrollo social. Y después, por supuesto, la música en la educación especial, y ahora con toda la nueva tendencia de la educación inclusiva, pues también ahí tenemos un lugar relevante desde el punto de vista de trabajar con la música. Entonces, como decíamos antes, yo aquí puse una definición, que es la definición, digamos, oficial que la musicoterapia tiene, que es la que da la Federación Mundial de Musicoterapia. Y nosotros a nivel internacional tenemos 3 organizaciones principales, que son un poco las que estructuran y organizan y dan lineamientos sobre el desarrollo de la profesión de musicoterapeuta, porque aunque no lo parezca, la musicoterapia es una profesión que está organizada, ¿sí? Que son la Federación Mundial de Musicoterapia, la Confederación Europea de Musicoterapia y el Comité Latinoamericano de Musicoterapia. Y después también en cada uno de los países, en cada país, pues existen asociaciones de musicoterapia que se dedican a la promoción y desarrollo y difusión de la musicoterapia en cada uno de los países, ¿sí? Entonces, ¿qué dice esta definición? La musicoterapia es el uso profesional de la música y de sus elementos, los elementos de la música, ¿no? Las cualidades del sonido, los elementos constitutivos de la música, en una intervención en ambientes o en contextos médicos, educativos, sociales, con personas individuales, con individuos, con grupos, con familias, con comunidades, que buscan
optimizar la calidad de vida de estos grupos, de estas personas, y mejorar los estados de salud físicos, sociales, comunicativos, emocional, intelectual, etcétera, ¿no? Esto es una traducción del inglés. La investigación, la práctica, la formación y la educación de la musicoterapia están basadas en estándares profesionales y acorde a los contextos culturales, sociales y políticos de cada una de las regiones del mundo, ¿sí? Porque, por ejemplo, desde la Federación Mundial de Musicoterapia hay unas orientaciones generales sobre cómo, por ejemplo, se tienen que organizar los programas de estudio de formación de musicoterapeutas. Y esas sugerencias que hace la Federación Mundial de Musicoterapia, pues cada país y cada contexto lo adapta a su situación académica, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí en España y en Europa, la formación de los musicoterapeutas es una formación de posgrado. Entonces aquí en España, quien quiere formarse como musicoterapeuta tiene que estudiar un máster en musicoterapia. Por ejemplo, hay países en Estados Unidos, por ejemplo, en algunos países de regiones en Estados Unidos, o por ejemplo en Argentina, la musicoterapia son unos estudios de grado, ¿sí? Entonces hay distintos modelos formativos para llegar a ser musicoterapeuta, y esto está en función de las peculiaridades educativas y sociales y culturales de cada una de las regiones del mundo. Entonces, desde un punto de vista conceptual, la musicoterapia forma parte de lo que se conocen como las terapias artístico-creativas, que son este conjunto de disciplinas, como dice aquí, que se caracterizan por el uso que hacen de los medios y procesos artísticos para ayudar a las personas en algún nivel que lo necesiten. Y entonces, yo creo que todos hemos escuchado hablar de, bueno, la musicoterapia, por supuesto, que es de lo que estamos hablando ahora, del arte terapia, de la danza movimiento terapia, del dramaterapia o el teatro terapia, o sea, de utilizar estos recursos artísticos expresivos con un fin terapéutico. Esto en España también es algo que lleva ya muchos años que está intentando afianzarse en el ámbito profesional, y bueno, poco a poco se está consiguiendo, ¿no? Desde el punto de vista de la musicoterapia, nosotros llevamos ya mucho tiempo con grupos de trabajo intentando dar una estabilidad académica a la formación de los musicoterapeutas y una integración profesional a través del trabajo con las distintas asociaciones. En España existe la Asociación Española de Musicoterapeutas Profesionales, que es la única asociación que depende, que está adscrita al Ministerio de Trabajo. Entonces, a partir de esa asociación, pues también se está trabajando para conseguir logros y reconocimiento de la profesión, ¿sí? Porque uno de los, vamos a decir así, uno de los escollos para realmente conseguir una inserción y una difusión de la profesión de musicoterapeutas en España es esta cuestión de que no tenemos un reconocimiento profesional, ¿no? Entonces a veces es un poco la pescadilla que se muerde la cola, porque la sociedad pues demanda a los musicoterapeutas, demanda la intervención con la música en distintos contextos donde se necesite mejorar la calidad de vida de las personas, pero desde el punto de vista a lo mejor institucional o profesional, el desarrollo de proyectos o la inserción profesional en un equipo hospitalario o en un centro educativo, pues se ve un poco, muchas veces con dificultades, ¿no? Se construyen proyectos, pues ya os voy a explicar algunos de ellos, pero tenemos todavía ese hándicap, ¿no? Que por ejemplo en Argentina eso está ya totalmente solventado, ¿no? La musicoterapia tiene una ley de regulación y reconocimiento de ejercicio profesional, y los musicoterapeutas están integrados en distintos ámbitos laborales, ¿no? Equipos de salud, equipos educativos, equipos sociocomunitarios, etc. Por eso es interesante, porque la musicoterapia es una profesión relativamente joven, pero aunque sea antigua en su concepción histórica, ¿no? Pero como profesión es joven y es dinámica y es diversa en los distintos países, ¿no? Ahora lo interesante es en que en todos los países del mundo sí existe la musicoterapia como profesión. O sea, en todos los países del mundo hay un grupo de personas interesadas que intentan visibilizar esta función de los musicoterapeutas y el alcance profesional que tienen de aplicar terapéuticamente la música.
Entonces, como yo os comentaba antes, esto desde el punto de vista conceptual, esta diferenciación que en su momento Kenneth Prusa, que es un profesor de la Universidad de Temple, ya jubilado, de Estados Unidos, él fue un gran teórico de la musicoterapia porque él ayudó a conceptualizar y a ordenar desde un punto de vista conceptual y metodológico algunas cuestiones que, bueno, que la musicoterapia es una disciplina, es una profesión eminentemente práctica, ¿no? Esto es una disciplina eminentemente práctica que nutre su marco conceptual desde la práctica profesional, ¿no? Entonces toda esta organización de qué hacemos en la práctica, cómo explicarlo en la teoría y cómo llevarlo a la investigación, pues bueno, pues eso es un proceso en el cual este profesor pues ayudó mucho a conceptualizar. Y él fue el que mostró determinó esta primera diferenciación, ¿no? Entre que la musicoterapia no es una ciencia, porque en algún momento pues había gente que decía que la musicoterapia era una ciencia y eso no es así. La musicoterapia es una disciplina científica, ¿por qué? Porque tiene un cuerpo organizado de conocimientos y prácticas, y esto sí es importante, esencialmente relacionados con el proceso por el cual un terapeuta utiliza la música para ayudar a un paciente o a otra persona a mejorar o recuperar su salud o a cambiar su condición o su estado de salud o su condición de vida. Pero esto es lo importante, porque aquí define bien el marco conceptual de la musicoterapia. Es un proceso terapéutico que utiliza la música. ¿Se entiende? Entonces esto a mí me parece importante remarcarlo. ¿Por qué? Porque ahora en el campo profesional, ¿qué va a pasar? Son un grupo organizado de personas que comparten, utilizan y producen adelantos en ese cuerpo de conocimiento que es utilizar terapéuticamente la música a través de su práctica, pues como musicoterapeutas, como profesores, como educadores, supervisores, teóricos, investigadores, etcétera, ¿no? Porque muchas veces lo que yo me encuentro mismo como profesora universitaria, ¿no? Y también como yo he estado dirigiendo un máster interuniversitario durante casi 10 años con el Instituto Politécnico de Oporto de musicoterapia, de un máster en musicoterapia, y nos encontrábamos con que a veces había dificultad para conceptualizar el marco teórico de la musicoterapia. Claro, yo os comenté así rápidamente al principio que nosotros cuando empezamos a conceptualizar el concepto de música para llevarlo al concepto de terapia, tenemos que tener en consideración toda la variedad de posiciones teóricas y de enfoques que acepta el concepto de música o lo que entendemos por música y lo que entendemos nosotros por música en la cultura occidental y lo que se entiende en otras culturas, y lo mismo sucede con los procesos terapéuticos. ¿Qué entendemos por un proceso terapéutico? En nuestra cultura occidental, o cómo lo entendemos en España, cómo se entiende, qué enfoque tiene, por ejemplo, en Argentina, o qué enfoque puede llegar a tener en la India, ¿sí? Y todo eso converge dentro del mismo paraguas que se llama musicoterapia, como disciplina de estudio y como profesión. Entonces, por eso a veces se escuchan cosas o se ven cosas que tú dices, bueno, ¿es musicoterapia o no lo ves? Pero si nos atenemos a la definición que nos da Brulla, ahí es donde tenemos claridad, ¿no? Y decimos así, esto es o no es, ¿no? Por ejemplo, el otro día, bueno, hace unas semanas o algo así, salió por TV1, me parece, en las noticias que estaban haciendo musicoterapia para perros. Entonces tú dices, oh, musicoterapia para perros, ¿esto cómo es? ¿No? Entonces tú dices, ¿esto cómo es? ¿Los perros hacen terapia o cómo será esto? ¿Cómo será el proceso de escucha, de percepción auditiva de los perros? ¿A los perros les gusta la misma música que a los humanos? ¿No? Empiezas a hacerte todos estos cuestionamientos y dices, bueno, realmente, ¿se puede hablar de musicoterapia para caninos? ¿Se entiende? Vale. O sea, esas son las cuestiones, ¿no? Que en una parte nos muestran cómo a la gente le interesa este potencial terapéutico que la música tiene, pero también hacen que surjan confusiones desde un punto de vista disciplinar, metodológico y profesional, ¿sí? Pero bueno, esa es la nota de color. Entonces, con estos enfoques y este gran potencial terapéutico que tiene la música, que
vamos a ver, como comentaba yo antes, que la vamos a poder o se aplica en diferentes contextos profesionales. Y vamos a hablar de prácticas educativas o prácticas en contextos educativos, que es lo que más conocemos o más se conoce, prácticas psicoterapéuticas o en contextos que tengan que ver con la salud mental, prácticas médicas que tienen que ver con contextos hospitalarios, que ahora también está dándosele bastante difusión, y prácticas comunitarias orientadas a prevención y promoción de la salud, que ahora, con la situación sanitaria que nosotros hemos tenido, he puesto yo aquí, que la musicoterapia está empezando a actuar en situaciones de emergencia social o de emergencia comunitaria que antes no actuaba, ¿no? Como con el caso de la situación de COVID que hemos tenido, pues hay musicoterapeutas que se han ido especializando o han tenido que ponerse aunque había muy pocas posibilidades de actuación profesional, pero en otros países sí se les facilitó pues que pudieran trabajar con personas que estaban a lo mejor ingresadas por COVID en UCIs o en estancias hospitalarias de larga estancia, se les facilitó, ¿no? Y después otro ámbito nuevo que se abrió no solo para la musicoterapia, sino para las disciplinas terapéuticas en general, es lo que se denomina en inglés el telehealth, ¿no? El hacer sesiones online a través de algún medio de comunicación online, ¿no? Eso muchas veces es un poco complicado porque, claro, nosotros trabajamos con la música, ¿no? Y si tenemos que hacer experiencias tocando instrumentos o cantando o escuchando música, pues a lo mejor hay algunas cuestiones técnicas que hay que solventar antes de poder empezar a ofrecer ese tipo de tratamiento, ¿no? Y lo que también se está viendo mucho ahora como un nuevo campo emergente es el trabajar en apoyo en momentos de catástrofes naturales, ¿no? Como puede ser un terremoto, puede ser esta cuestión de los volcanes, o puede ser cuestiones así, o inundaciones, ¿no? Hacer estos apoyos de emergencia para ayudar pues a esas personas que están ahí, pues a dar un poco de apoyo psicológico, ¿no? Y lo que sí es interesante e importante también resaltar, que el trabajo que nosotros hacemos lo desarrollamos dentro de equipos de profesionales de la salud o de la educación o multidisciplinares, ¿no? Porque nosotros aportamos, digamos, al tratamiento o al proceso educativo o al proceso de rehabilitación de un paciente, de un niño, de un adulto, de un joven o de un adulto mayor, una perspectiva, un enfoque terapéutico que es desde un campo específico de actuación, que es el campo no verbal, ¿sí? Nosotros nos movemos en el campo expresivo no verbal, en lo que conocemos también como campo sonoro musical, ¿sí? Nosotros vamos a hacer nuestra intervención desde esta perspectiva, no desde la perspectiva verbal, por ejemplo, como la hacen los psicólogos. Y entonces aquí he encontrado yo esta fotografía, anda ahí como por Facebook, ¿no? Entonces, dice, cuando digo que soy musicoterapeuta, ¿cómo las personas me imaginan, no? Bueno, estoy ahí, ¿qué hago con mis pacientes? Les hago escuchar música, los pongo en meditación, en estado de relajación, ¿no? Bueno, es un enfoque así holístico, New Age, ¿qué hacemos? ¿Qué piensa mi familia? Porque yo soy ahí uno que está tocando la guitarra o está tocando algún instrumento pidiendo un poco de dinero por la calle, no se sabe bien, que la familia no sabe bien lo que tú haces, ¿no? ¿Cómo se ve uno? Y es realmente así, uno se ve un poco un multitask, ¿no? Una persona que puede tocar muchos instrumentos, que tiene que saber utilizar la música desde diferentes perspectivas y utilizando diferentes recursos, hay que saber cantar, hay que saber utilizar la voz, hay que saber utilizar instrumentos de percusión, hay que saber acompañarse con un instrumento armónico, hay que saber dinamizar con la música, o sea, tenemos que tener recursos musicales, porque somos terapeutas, tenemos que tener recursos musicales y recursos terapéuticos, porque somos terapeutas que trabajamos con la música. Y lo que realmente sucede, pues bueno, es esta interacción, aquí hay un ejemplo de un niño, a través de la música. Y es interesante esta fotografía, porque la música, que digamos aquí está representada simbólicamente
por un metalófono, ¿sí? Que es el instrumento que está entre la niña y él, que sería el musicoterapeuta, es el elemento de conexión entre el paciente y el terapeuta, y es el elemento que produce el cambio terapéutico. Entonces, por eso a mí me gusta mucho una frase, una idea que Amelia Ferragina, que es una musicoterapeuta argentina, escribió hace ya mucho tiempo, que dice: el musicoterapeuta es un especialista que entiende, piensa y habla en música, y conoce la estructura de ese material musical y lo adecúa a las características patológicas de los pacientes. Eso es realmente lo que nosotros hacemos en un tratamiento musicoterapéutico, que es lo mismo que describe Kenneth Prusa cuando define lo que es la disciplina de la musicoterapia. Por eso nosotros tenemos que entender profundamente, comprender qué es la música y cómo se realiza un proceso terapéutico a través de la música, ¿sí? Porque muchas veces las personas creen que un coro por ejemplo, el coro de la ONCE, ¿sí? El coro de personas que tienen discapacidad visual, es una sesión de musicoterapia. No, eso es un coro de personas que están cantando, que tienen la peculiaridad de que tienen deficiencia visual, ¿sí? Un proceso a través de la música es un proceso terapéutico. Es algo que va a llevar a un cambio en algún aspecto de la vida de esa persona, y ese proceso, en lugar de hacerse a través de la palabra, como sería en el caso de la psicoterapia verbal, o a través de una medicación, como sería en un caso de un tratamiento farmacológico, se hace a través de la música, utilizando recursos sonoro-musicales. Por eso yo he puesto aquí que cuando nosotros trabajamos con la música, trabajamos con todos estos elementos simultáneamente. Porque cuando nosotros escuchamos música, claro, nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar la música de manera estructurada. Nosotros escuchamos la música, nosotros lo que primero pensamos en la música es que la música es una melodía que tiene un acompañamiento armónico, es una melodía que tiene ritmo, que tiene unos instrumentos, que está acompañada por voces o es solo una música instrumental, pero cuando nosotros escuchamos la música, escuchamos todos esos elementos simultáneamente y escuchamos a su vez las características sonoras que tienen cada uno de esos instrumentos musicales que están interviniendo en ese momento. Entonces, esta cuestión que ya traspasa, si se quiere, también un poco al campo de estudio psicoacústico, o sea, cómo impacta ese sonido, el sonido que es una vibración en nosotros. Eso tiene un impacto. Y ahí es donde empezamos a hablar de que la música es un estímulo, y es un estímulo que simultáneamente afecta al ser humano, la primera lámina, en sus diferentes ámbitos de expresión y de conducta, como se dice. O sea, cuando yo estoy haciendo música, o ustedes están haciendo música, o estamos escuchando música, nosotros tenemos, aunque no nos demos cuenta, ¿sí?, una estimulación sensorial y física, y muchas veces sensorial, que va más allá del mero hecho del sistema auditivo, porque el canal auditivo es el canal principal de percepción de la música. Pero nosotros también tenemos capacidad de percepción táctil, ¿sí?, que eso es lo que se utiliza mucho en el tratamiento en la intervención con personas que tienen deficiencia visual y deficiencia auditiva también. O sea, nosotros percibimos táctilmente la música, el sonido. Tú estás al lado, yo creo que alguno de ustedes alguna vez estuvo o tocó o estuvo cerca de un gong, ¿sí?, ese instrumento tan grande, o de una campana, por ejemplo, una campana muy grande, y tú notas esa vibración. O si has ido a un concierto de una orquesta sinfónica y has estado en las primeras filas, tú notas ese sonido que viene ahí de esa masa de instrumentos musicales, que son como 70 o 75 instrumentos musicales. Eso se percibe, esa vibración, porque el sonido es vibración, y esa vibración viaja por el aire. Y eso nosotros lo percibimos. Lo percibimos sensorialmente, lo percibimos emocionalmente,
y lo percibimos cognitivamente. ¿Sí? Entonces, todo esto sucede no igual, pero con el mismo marco de comprender el fenómeno sonoro en una sesión de musicoterapia. No recuerdo qué viene ahora aquí. Por eso nosotros vamos a hablar que básicamente el potencial terapéutico de la música, en términos generales, en términos un poco más psicobiológicos, se fluctúa entre dos parámetros: el estimulante o excitante o el sedativo y relajante. Ese es el potencial que tiene la música. O te va a alterar, entre comillas, te va a excitar, te va a activar, o te va a hacer descender tus niveles y hacerte relajar, hacerte sedar. Ese es el potencial que más se conoce de la música. Entonces, por eso existe una cosa que se llama la teoría del ethos, en el cual ya en la época del romanticismo se asociaban, y que se conectó con la teoría de los humores musicales del Renacimiento y la Edad Media, se asociaban distintos estilos de música con distintos estados emocionales. Entonces de ahí viene la creencia, la teoría de que la música rápida es alegre y activa a las personas, y la música lenta es triste y relaja a las personas. ¿Sí? Es un poco así, es como un tópico. ¿Sí? Es un tópico, pero que tiene una base neurobiológica. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué tiene una base neurobiológica? Porque afecta a determinadas áreas del cerebro y porque tiene unas características musicales. La música que es estimulante está creada y compuesta en esto, a ver si lo estoy para atrás, estos elementos constitutivos de la música: los instrumentos, la melodía, el ritmo, la armonía, los elementos expresivos, la textura musical, la forma, están organizados de una manera para que esa música sea activante. ¿Se entiende? Y todo lo contrario cuando se pretende que la música tienda a un efecto sedativo. ¿Sí? Entonces, esto es un poco, digamos que la generalidad. Ahora, lo que nosotros nunca nos vamos a poder olvidar es que siempre las respuestas a la música son individuales. O sea, hay unos patrones globales de respuesta, pero la última palabra la tiene siempre la persona. Por eso es muy interesante hacer experiencias musicales, que es poco a ver si podemos hacerlo ahora, de cómo una misma obra musical puede generar algunos patrones de conducta similares en las personas, pero siempre hay elementos diferenciadores. Y por eso nosotros somos seres individuales, somos seres individualizados como seres humanos. Y por eso tenemos unos gustos y preferencias musicales particulares. A todos, según la generación en la que hayamos nacido, pues nos puede gustar más un estilo de música u otro. Nos puede gustar más los Beatles, porque era a lo mejor la música que se escuchaba, o la música de los 80, y ahora a lo mejor a las generaciones más jóvenes, pues ellos la música comercial que escuchan pues tiene más que ver con el reggaetón, con otro tipo de culturas de músicas populares urbanas, ¿no? O de música moderna, que es también el otro término que se utiliza. Entonces, ante esos estilos musicales, que nosotros lo estudiamos como estímulos musicales, va a haber respuestas que sean comunes, pero va a haber respuestas diferenciadas. Y ahí es donde está el verdadero potencial de la musicoterapia, en la respuesta individual, individualizada del paciente al tratamiento con la música. Por eso, claro, tú dices, bueno, podemos generalizar respuestas respuestas de investigación a la investigación, por ejemplo, utilización de la música en niños autistas. Tú dices, sí, yo puedo generalizar una serie de respuestas, porque dentro de lo que es la psicopatología general de ese cuadro clínico, pues sí, se observa pues, que los niños se pueden mejorar la atención en la mirada, el contacto ocular, pueden mejorar en el tema que es la intención en el habla, pueden mejorar en el tema que es reducir el nivel de movimientos estereotipados, pueden mejorar en
en el ritmo y en la cadencia y en la organización de los desplazamientos, en el caminar, pues, sí. Pero ahora, digamos, lo que nosotros decimos también muchas veces, el repertorio que nosotros utilizamos para trabajar con las personas, eso es lo que nosotros vamos a ir adaptando. ¿Se entiende? Entonces, ahí es donde tenemos que siempre tener bien presente estas respuestas individuales a la música. ¿Mm? Bien. Ahora. Vale. No sé si quieren hacerme alguna pregunta o algo hasta aquí o sigo yo. Patricia, lo que normalmente hacemos es cuando acabas de hablar, tenemos una serie de preguntas en el chat que está ahí aquí abajo. Ah, vale. Y te las hacemos todas para no interrumpirte, ¿vale? Muy bien. Gracias. Entonces, sí. Yo traje aquí, no sé si ustedes conocen a Aaron Copland. Aaron Copland es un compositor estadounidense del siglo XX, que ha sido un compositor de música clásica, también, bueno, ha hecho otras incursiones. Ha sido un músico, un compositor muy importante, que influenció mucho el desarrollo de la música en el siglo XX. Y entonces él tiene un libro muy interesante, es un librito pequeño, que se llama Cómo escuchar la música, ¿no? Y entonces él en este libro, pues desde su perspectiva como compositor, pues él va explicando la música, cómo es la música y cómo él cree que las personas escuchamos la música. Y entonces él plantea al inicio del libro dos preguntas muy interesantes, ¿no? Que dice, ¿las personas oyen o escuchan todo lo que está sucediendo a su alrededor desde el punto de vista auditivo? Y también se hace la segunda pregunta, ¿estas personas son sensibles a todo lo que están escuchando? Porque claro, nosotros estamos hablando, y lo traje aquí porque nosotros estamos hablando de utilizar terapéuticamente la música. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, nos ponemos a trabajar con niños que tienen problemas de atención, niños medianos o grandes, sí, digo yo ya, que tienen problemas de atención. Y entonces viene la mamá y te dice, es que mi niño cuando yo le hablo no me escucha. Requerimiento recurrente de las madres, ¿no? Es que no me hace ni caso, ¿sí? Entonces tú te haces estas preguntas. El niño no hace ni caso. ¿Y va a venir a musicoterapia a trabajar con la música y va a ser sensible a lo que esté escuchando? ¿Va a escuchar realmente lo que sucede? ¿O el primer enfoque o el primer a lo mejor objetivo que nosotros tenemos que empezar a trabajar con ese niño no es ya tanto ni que centre su atención, que preste atención, que deje de estar disperso, que empiece a concentrarse en lo que escucha? ¿Se entiende lo que pretendo explicar? Que eso es a mí lo más interesante que me parece de la musicoterapia como disciplina terapéutica. Que nosotros tenemos el potencial, tenemos la capacidad con el recurso musical de trabajar, de enfocar el problema que tenga el paciente desde una perspectiva transversal. Vamos a decirlo así, esa palabra que se usa tanto ahora. ¿Sí? O sea, sin atacar directamente el problema, sino rodeándolo. Eso para mí es un enfoque de trabajo muy interesante. Yo trabajo así. Entonces, porque si nosotros, por ejemplo, yo trabajo bastante con niños, ¿no? Si nosotros al niño empezamos a querer trabajar en el síntoma, en el problema que tiene, ahí ya sabemos que estamos destinados al fracaso. Por lo menos a mí la experiencia me lo ha demostrado. Entonces, si nosotros empezamos a hacerlo con la música, con los sonidos, con los instrumentos, con la voz, de manera alrededor, un niño que no escucha, que no tiene interés en escuchar y por eso tiene problemas de atención y la madre te dice, es que mi niño no me hace ni caso, y la maestra te dice lo mismo, es que este niño no escucha, no presta atención, está todo el día en su mundo, el niño empieza a tomar interés por el mundo exterior. El niño empieza a interesarse por algo que está sonando.
Y ahí está la analogía que explicaba yo un poco al principio. No nos tenemos que olvidar que el lenguaje es sonido. Y si un niño no le presta atención al lenguaje, tampoco le presta atención a los sonidos que hay a su alrededor. ¿Se entiende un poco para empezar a entender cómo funciona la música terapéuticamente? Que no es solo esta cuestión mecánica que a veces nos creemos, vamos a cantar canciones, vamos a tocar instrumentos. No, no, es saber enfocar cómo voy a utilizar todas las técnicas que nosotros tenemos en el caso, en el niño, por ejemplo, en este caso, que tengamos que trabajar con él, ¿no? Entonces, volviendo a Copland, él nos explica que nosotros, cuando escuchamos música, podemos tener como 3 tipos de niveles, él le denomina planos, ¿sí? De audición que van conectados a respuestas emocionales, físicas o cognitivas. Él dice que nosotros vamos a poder escuchar, vamos a percibir la música desde un plano sensual, o desde un plano expresivo, o desde un plano meramente musical. Y yo lo rescaté para traerlo aquí a esta conferencia, estas ideas de Copland, porque Copland dice que estos 3 planos, cuando nosotros escuchamos música, se dan simultáneamente, aunque según la edad y la formación cultural y los intereses de la persona, un plano puede resaltar más que otro. Pero eso es lo que a mí me pareció interesante, que él como compositor también reconoce que la música es una experiencia sensorial y musical que afecta a las personas en su integridad, que era lo que yo explicaba antes, ¿no? La música es un estímulo que nos afecta a nosotros como personas en los distintos ámbitos en los cuales nosotros nos desarrollamos. Entonces, yo quería hacer aquí una pequeña experiencia musical, no sé si tenemos tiempo, si la tecnología nos lo permitirá. ¿Cómo lo ves, Ana Eugenia? ¿Cómo lo vemos? Pues, bueno, no sé cuánto tiempo necesitamos. No, bueno, yo tenía 3 ejemplos musicales para escuchar y que comentáramos un poco. Bueno, no sé en cuánto podemos tardar en hacer eso. 10 minutos. ¿Queréis hacerlo, no? ¿Queremos hacerlo? Sí, ¿no? Sí. Vale. Ahora, vamos a ponernos de acuerdo en qué va a pasar con la parte tecnológica, que eso en realidad es a mí lo que me... ¿No vas a poder, Graciela? Enciéndete el vídeo. Es a mí un poco lo audio. que me ocupa, ¿no? El audio, Graciela, por favor. No me... Hola. Tiene que dejar ella de compartir pantalla, ¿no? Pero no sé si va a funcionar, ¿eh? Vale, Patricia, por favor, deja de compartir Porque pantalla. no logré hablar con el técnico, que era lo que tenía que hacer. Bien. Ah, Ahora vale. comparte pantalla, Graciela, y pone lo que tú le has dicho, ¿no? Si es que puedo, ¿eh? Es que puede, claro. Si Vale. no, si no pasamos a las preguntas y se acabó. Porque ¿quién está realizando la transmisión? ¿Graciela? Sí. Se Vale. comparte ahí. Se está Bien. comparte. Vale, entonces yo creo que se escuchará, ¿no? No A sé. ver, vamos a ver. A ver. ¿Se escucha? No, 0. No, No, se yo va no a escucho. escuchar. No se va a escuchar. No se va a Estaba tratando de hablar con mi técnico y no me contesta. Si lo hubiera previsto antes, estaría todo resuelto. Pero Bueno, no no sé importa. dónde está esto Bueno, en el ordenador. Yo claro. creo que sí, que tiene una función, pero yo la verdad que tampoco lo sé, porque otras veces... MP3 y el convertidor de YouTube para MP3. No lo pude encontrar y he llamado al técnico, pero no me contesta. Bueno, de todas No, maneras, pero... llevamos bastante tiempo. Y Patricia, sí, a mí me gustaría que explicaras en qué consiste esa experiencia que nos proponías para que no nos Sí, quedemos con las ganas. A ver, qué se pretendía con esa sí, actividad? sí, sí, sí. Mira, eso mismo estaba yo pensando. Digo, les comento, voy a compartir la pantalla, ¿vale? Vale. Si lo encuentro. ¿Dónde? Abajo.
Abajo. No, Verde. no, digo, si encuentro Ah, acá está, espérate, que se me había ido. No, te ha sido algo Sí, otra no, sí, sí, cosa. sí, sí, sí. Tienes que abrirlo antes y luego compartir. Sí. Eh, ahora. ¿Ahora se ve? Sí. Vale, bien. Entonces, yo había elegido 3 ejemplos musicales que si quieren pueden... Bueno, hay una que no la van a poder hacer porque es 3 ejemplos que yo considero contrastantes entre sí. Una es la obra Espiral de Vangelis, de un compositor griego, que él es uno de los impulsores de lo que nosotros conocemos como la música New Age y la música electrónica, ¿sí? Este tema da nombre al álbum. Después hay una segunda obra que es una música de lo que también conocemos como música de relajación o música New Age. Ese yo tengo el audio, ¿vale? Y es un CD que se supone que es para estimular los chakras, que son, o para trabajar con los chakras, son esos campos energéticos que nosotros tenemos en el cuerpo. Que yo no lo elegí estas obras musicales, el criterio de elección no tiene nada que ver ni con lo terapéutico, ni con lo espiritual, ni con nada. Solamente tiene que ver con la estructura musical, la composición musical, tal como está estructurada, lo que explicaba yo antes, el potencial que puede tener sedativo o excitante cuando una persona lo escucha, ¿vale? Y Vale. la tercera obra es el cuarto movimiento de la séptima sinfonía de Beethoven, ¿sí? Entonces, claro, son contrastantes y lo interesante de la experiencia es ir pasando por esos 3 momentos, porque lo voy a explicar lo que a mí me parece, ¿no? Por eso lo elegí desde el punto de vista musical. La primera pieza es como neutra, como si tú estuvieras en la vida cotidiana, ¿no? Y esto es algo que a mí me dijo un alumno, ¿no? Es que esto es como si estuviéramos en la vida cotidiana. La segunda es como que tú te vas, no como que te elevas, pero bueno, como que te relajas, te olvidas, es una música muy tranquila, con instrumentos de metal, con sonidos largos, una cosa como que te hace evadirte. Pero después viene el contraste de Beethoven, de esa música sinfónica, ese comienzo así rítmico, potente, presente en el aquí y ahora, que es como que la imagen que a mí me viene escuchando primero una y después otra, es como que te saca de ese mundo volátil al que tú te habías ido con el ejemplo número 2 y te vuelve a traer nuevamente a la tierra, pero con toda la energía, ¿no? Entonces, esa era un poco la idea, que claro, que es una experiencia sensorial y es una experiencia individual, ¿no? Que cada uno lo tiene que escuchar y que estar en ese estado de percibir, a ver, a mí qué me pasa escuchando esta música, ¿no? Entonces yo por eso había elegido estos tres ejemplos, ¿no? Que, que bueno, que espero que sí, ahí tienen la Sí, vamos a tiene hacer. las referencias, así que el que quiera, la que quiera o quien quiera lo puede realizar, ¿sí? Y entonces esta experiencia me daba mi pie para ya entrar en las técnicas de trabajo que nosotros tenemos, porque las técnicas también están enfocadas un poco en esos 2 aspectos, ¿no? Nosotros cuando trabajamos las distintas técnicas, pues vamos a llevar o podemos llevar al paciente a estados más de activación o a estados más de relajación, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener técnicas que se conocen como técnicas pasivo-receptivas o técnicas activas. Pasivo-receptivas porque el paciente a lo mejor va a estar en una actitud más de escuchar, como pueden ser técnicas de audición, ¿sí? O activo-creativas, porque son técnicas que tienen más que ver con el hacer musical desde el punto de vista expresivo, con el canto, con tocar instrumentos, con componer o crear canciones, con la improvisación, ¿sí? Que también nos lleva a diferentes estados y nos acerca más o a un estado de más activación o a un estado de más tranquilidad, ¿no? Según sea el objetivo que tengamos que trabajar en ese momento. Y a partir de aquí es cuando nosotros entendemos
cómo funciona la música en un proceso terapéutico es que somos capaces de poder explicar lo que nosotros hacemos. Porque tal como yo, digo nosotros los musicoterapeutas, ¿no? Porque tal como yo puse aquella lámina en cómo ven la sociedad, los musicoterapeutas, también los científicos o los investigadores a nosotros nos ven de de una manera, ¿sí? Entonces por eso he puesto yo aquí a este señor, que es como entre un mago, un astrónomo, un astrólogo, un poco así, ¿no? A veces nos ven un poco así, como diciendo, esta gente acá viene con sus pajaritos de colores, estas cosas de, y ahora toca el gong, y ahora canta, y ahora, ¿sí? ¿Y dónde estamos? Por eso después puse, bueno, este señor así, un poco con un gráfico y un puntero, así, ¿no? Una actitud científica, ¿no? Porque nosotros estamos ahí en la musicoterapia. Claro, estamos en esta parte de saber explicar científicamente, de ya tener evidencias científicas de por qué la música funciona terapéuticamente, pero no nos podemos olvidar de lo otro, porque nosotros nos movemos en un mundo del arte, en el mundo de la música, y ahí es donde tenemos esa parte en la cual no podemos generalizar tanto, 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 tanto. ¿Sí? No podemos estandarizar, no generalizar, me equivoco, estandarizar. Y decir, si usted escucha el cuarto movimiento de la séptima sinfonía de Beethoven, le va a pasar esto. No, va a haber, pueden pasar algunas cosas. Por eso es interesante hacer esta experiencia y yo intento hacerlo con distintos tipos de personas, ¿no? Distintas edades. Va a haber, como explicaba yo, unas respuestas similares, pero va a haber una gran cantidad de respuestas individuales, porque la respuesta a la música y la respuesta a un proceso terapéutico siempre es individual. Entonces, eso a mí me parece importante remarcarlo y sobre todo en el momento social en el que estamos viviendo, ¿no? Es importante remarcar que no nos podemos olvidar de la individualidad de las personas. Eso lo vemos mucho en la educación, ¿no? No podemos tratar a todos los alumnos por igual, no podemos tratar a todos los pacientes por igual, no podemos tratar a todos los niños autistas de la misma manera, porque lo que sirve para uno, pues a lo mejor con otro no te funciona, ¿no? Y los dos tienen el mismo diagnóstico o un diagnóstico muy parecido, porque en definitiva no dejan de ser personas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que agradecer a las neurociencias ese gran impulso y esa gran base que nos ha dado a la música para darnos ese respaldo de investigación científica que nosotros no teníamos. No lo teníamos porque no es nuestra competencia, ¿no? No por otra cosa. Entonces, que realmente ya haya muchísima cantidad de estudios y haya muchísimos descubrimientos sobre cómo se procesa la música a nivel cerebral, es lo que a nosotros como musicoterapeutas nos ha dado realmente la base científica para poder decir, señores, nosotros somos una profesión, nosotros somos una disciplina científica, cosa que no les pasa a las otras artes terapéuticas. A nosotros las neurociencias realmente nos dio ese bagaje, ¿no? Estos primeros estudios que empezó el doctor Satorre en Canadá sobre estudiar cómo se procesaban las emociones, eso a partir de ahí se abrió un abanico muy amplio, ¿no? Entonces yo aquí traje un modelo de cómo ha ido evolucionando la investigación en musicoterapia desde principios del siglo XX, 1900, esto está hecho hasta el año 2000, ¿sí? Donde esta horquilla que se cierra muestra como cada vez más fueron los musicoterapeutas los que se encargaron de hacer investigación. Y ahora yo creo que esa horquilla se está abriendo de nuevo en sentido contrario. Me gustaría a mí tengo ya pensado cómo me gustaría poder continuar este diagrama, ¿no? Porque hemos llegado a nuestra especificidad. Nosotros como cuerpo disciplinar y como profesión tenemos una identidad reconocida. Sabemos cómo se investiga en musicoterapia, tenemos musicoterapeutas, somos musicoterapeutas investigadores, muchos. No hay muchos porque es una profesión que tiene poco cuerpo profesional, no somos como los médicos que son muchísimos, nosotros somos poquitos.
pero dentro de ese poquito tenemos investigadores, somos investigadores, como en mi caso también, que producimos conocimiento científico y que sentamos bases teóricas y metodológicas de cómo aplicar la música en un proceso terapéutico. Y entonces ahora es interesante porque hay otras disciplinas que se están interesando sobre los resultados de la musicoterapia, de la aplicación de la musicoterapia, ¿no? Entonces, como puede ser el caso, por ejemplo, ahora mismo de la logopedia, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la estimulación musical a la hora de mejorar todos los aspectos fonológicos y del lenguaje, ¿no? O en el caso de la fisioterapia, ¿no? Ya como dicen, ah, mira, si combinamos con musicoterapia, obtenemos más resultados y mejores resultados con los pacientes, ¿no? Y a mí eso me parece una cosa interesante, que esté pasando en 2020, o sea, 20 años después de a lo que acaba este modelo, porque nos demuestra o muestra que aunque en España todavía estemos en fase de construcción, como digo yo, que la disciplina ha crecido, ¿no? De la musicoterapia. Y entonces el otro punto importante que yo veo desde el punto de vista de investigación es que haya estudios Cochrane sobre musicoterapia, sobre efectividad y validez de la musicoterapia. Eso es importante también. No hay muchos, ¿sí? Pero los hay. Que haya protocolos y que haya revisión de estudios, de ensayos clínicos que dan validez a lo que nosotros hacemos. Aunque algunos resultados sean, bueno, que hace falta seguir investigando en algunos ámbitos, pero este paso a mí me parece importante, sobre todo en esta cuestión de que estamos ahora tan marcados en el campo de la medicina basada en la evidencia, ¿no? Que nosotros tenemos que hacer las actuaciones profesionales, tanto en el campo educativo como en el campo terapéutico, a partir de evidencias, ¿no? A partir de resultados de investigación, ¿no? Entonces a mí esto desde el punto de vista de la investigación me parece un hito importante también que marca esta diferencia a la cual nosotros queremos aspirar dentro de lo que es el reconocimiento académico, sobre todo en España, y profesional, ¿no? Porque yo soy argentina, estoy en Argentina, conozco la realidad de otros países, pero yo trabajo en España, ¿no? Trabajo en España, trabajo en la universidad. Mi tarea en la universidad, desde que yo empecé a trabajar en la universidad en 1991, fue siempre difundir y promocionar la musicoterapia en el ámbito universitario y seguir tratando de conseguir ese reconocimiento y esa inserción profesional. Realmente porque es una disciplina terapéutica que funciona, que da resultados, que es efectiva, que los pacientes consiguen resultados, ¿no? Y entonces eso es para mí lo más loable o lo más interesante que tiene esta profesión, ¿no? Y bueno, yo creo que ya más o menos aquí podemos ya terminar, ¿no? Porque Muchas ¿vale? gracias, Patricia. Muy Pues bien. qué bien que nos ha quedado muy claro. No, es muy interesante que tenga que la musicoterapia ya esté en fase de de considerarse algo científico y no como lo que tú decías, como un producto de chamanes y de medios brujos o de algo así extraño, ¿no? De hecho, yo una de las preguntas que te iba a hacer era, porque casi todo lo que yo te iba a preguntar lo has respondido ya y tiene que ver con eso, con por qué y a quién le conviene tanto que la musicoterapia no se vea como algo científico y serio, ¿no? Y porque sí es verdad que también quizás el uso que se ha hecho de ella por manos que no son cualificadas también es importante, ¿no? Eso sí pasa, Ana Eugenia, hay mucho desconocimiento todavía, ¿no? Mm. Y como bien el profesor Benenson decía y sigue diciendo, y yo digo también, es muy fácil agarrar un equipo de música, poner música y darle unos auriculares a alguien para que escuche música, porque hasta el mismo Copland en 1954 ya nos lo explicaba y él era un compositor, ¿no?
a las personas nos suceden cosas cuando escuchamos música y la música tiene ese potencial de cambiar nuestro estado de ánimo, de activarnos los recuerdos y de movilizarnos y de hacernos mover, ¿no? Entonces, vale, eso está muy bien, pero eso no es musicoterapia. Eso es poner música para que la gente se relaje o para que la gente se active y se mueva o para que la gente recuerde algo. Ya, si tú le quieres dar un enfoque terapéutico a eso, tienes que hacer un proceso, tienes que marcar unos objetivos, una técnica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado, eso nos ha hecho mucho mal a la profesión y creo que nos sigue haciendo, ¿no? Y por el otro también hay que entender que muchas veces las sociedades no entienden o a lo mejor todavía no están capacitados para comprender o para tener la idea más amplia de que las terapias pueden tener muchas formas y que el arte, por su propia capacidad expresiva, porque digamos que la misión del arte es expresar, tiene un potencial terapéutico. Porque nosotros necesitamos, si tenemos alguna dolencia psíquica, psicológica, nosotros necesitamos expresar lo que nos pasa. Nosotros somos seres expresivos. Digo nosotros los seres humanos, ¿no? Somos seres expresivos. Y a mí me parece que la sociedad se le ha olvidado este tema de la expresión y lo ha confundido con más que la expresión, ay, ¿cómo es la palabra? No me sale ahora, con la efervescencia, con la superficialidad, de decir, sí, estoy contento y no sé qué, y no realmente con conectar con cómo tú te sientes y cómo tú te expresas y cómo tú estás en el mundo en función de tu estado psicológico, ¿no? Entonces a veces no se le da la importancia a la parte artística, a la parte creativa, lo importante que es la creatividad para nosotros. Y ya no solo por el mero hecho de dedicarse a alguna disciplina artística, de estudiar ballet o de estudiar un instrumento musical, sino de hacer una actividad artística, de decir, ay, mira, pues no sé, tengo ganas de bordar, mira, pues voy a bordar un pequeño cuadrito, ¿no? O tengo ganas de pintar algo, mira, pues voy a pintar acá una pequeña flor, ¿no? De darnos ese espacio para la expresión, ¿no? Estamos como en un mundo muy tecnológico, muy intelectual, más bien mental, intelectual, más que mental, y entonces eso nos hace olvidarnos de una parte, la parte expresiva que nos conecta con las emociones y que nos conecta, como tú bien decías al principio, cuando presentaba la presentación, con la identidad que nosotros tenemos. ¿Quiénes somos nosotros? Si nosotros nos reconocemos, no solamente a través de decir yo soy y me reconozco como persona, sino también cómo yo me siento, cómo yo me relaciono con las otras personas, ¿no? Entonces esta cuestión de el saber estar, la parte actitudinal, ese ámbito es muy adecuado para ser trabajado desde las terapias expresivas, ¿no? Parece a mí. Gracias, Patricia. Creo que Eloisa tenía alguna pregunta. No sé si alguien más tiene una pregunta, que levante la manita o la escriba aquí abajo. Sí, Patricia, muchísimas gracias por tu charla, súper interesante. Decirte que no sé si es un tema muy básico, muy amplio o muy complicado, pero cuando tú tratas a alguien, tú trabajas con niños, lo que haces es un proceso para que comunique, para que, comunicación en sentido amplio, ¿no? Conecte, comunique, exprese, como lo quieras llamar. ¿Y esto lo consigues elevándole el nivel vibracional? ¿Tú a qué te refieres con el nivel vibracional? Bueno, soy legal en la materia, pero me encantan todas las terapias complementarias, ¿no? No las llamo alternativas porque no me gusta, sino complementarias porque de alguna manera no son oficialmente aceptadas. Y siempre se dice que cuando hay un mal de algún tipo, físico o psíquico, ese ser tiene las vibraciones más bajas de lo normal. Y que todos se deben caminar a primero subírselas y después ya cuando tiene más capacidades, ahí trabajar, ¿no? Vale.
Bien. Lo que tú me estás preguntando tiene que ver, obviamente, nosotros tenemos que reconocer que nosotros como seres humanos somos energía. Estamos en vibración, porque es inherente a la materia. Todo lo que tiene vida tiene algún tipo de movimiento, ¿no? Entonces, desde no sé qué campo de la psicología, no sé si es la psicología positiva, la verdad que ahí no lo recuerdo bien, y desde el campo también de la psicoacústica y desde el campo de lo que es el tema de las medicinas vibracionales y las terapias vibracionales, está estudiado que nosotros tenemos un campo energético. Y ese campo energético, que es a lo mejor lo que nosotros conocemos como estado de ánimo, ¿no? Muchas veces. Ese campo energético emite una vibración. Entonces, según como nosotros, como digo yo, nos levantamos por la mañana y según en el estado que nosotros solemos decir, el estado emocional, o me levanté contento, me levanté tranquilo, me levanté nervioso, me levanté aburrido, me levanté enojado, según ese estado emocional, nosotros tenemos un estado, lo que tú decías, vibracional. Nosotros vamos a emitir, porque nosotros emitimos ondas. Exacto. Entonces nosotros vamos a emitir una carga energética. Por eso las personas que a lo mejor están en un estado de depresión, tú las ves que tienen una carga energética baja. Caminan lento, están así como siempre tristes, como que hablan muy así, no tienen ganas de nada, y les preguntas algo y tardan media hora en contestarte. Eso también lo hacen la medicación, ¿no? Que lentece un poco, pero bueno. Entonces, tú me preguntas, ¿tú qué haces? Tú le cambias el estado vibracional. Yo realmente eso no me lo planteo. Ya. Esto viene solo. Por eso a mí Viene solo, pero la verdad, me resulta un poco difícil sí. hacer este tipo de conferencias, porque si nosotros pudiéramos simultáneamente hacer experiencias prácticas, porque lo nuestro es muy práctico, entonces tú lo comprenderías, la audiencia, quien sea, ¿no? Lo comprendería mucho más. Entonces, tú explicas, nosotros estamos hablando sobre los beneficios potenciales de la música, estimulante, excitante, y hacemos una pequeña dinámica con instrumentos musicales, y tú ahí rápidamente te das cuenta. ¿Por qué? Porque lo vivencias. Lo importante es, y lo que yo creo que nos está faltando a nosotros ahora, a la humanidad, es vivenciar las cosas. Claro. Es sentir las cosas, es observar las cosas y darnos cuenta de qué son, qué es lo que está sucediendo enfrente. Por eso esa desconexión muchas veces emocional con lo cognitivo, ya ni siquiera con lo mental, con lo cognitivo, con el pensamiento, ¿no? Entonces ese estado de vibración cambia solo. Claro. Otra cosa son las terapias vibracionales, que a lo mejor, como hay aquí una pregunta con los cuencos, que bueno, con niños que tienen espasticidad, pues quieren trabajar el tema de modificar el estado tónico, de muscular, pero eso ya es otro enfoque de trabajo. Perdona, yo en la línea de lo que preguntabais, de lo que estáis hablando ahora, sí. Gracias por el esfuerzo en todos los sentidos. Creo que sería muy interesante, hay trabajos ya hechos, científicos, neurocientíficos, que miden el campo vibracional, lo que antes se llamaba aura y la cámara Killian, y ahora muchas técnicas más sofisticadas. Creo que sería muy interesante para vosotros, lo que preguntaba Eloisa, poderlo medir científicamente, es decir, ¿qué pasa cuando tú estás haciendo determinados ejercicios con tus pacientes? Si eso lo puedes medir, que ahora hay técnicas, creo que tendríais más futuro. O sea, esto ya está hablando un poco sí. Creo que las pruebas neurocientíficas, los estudios ahora son bastante más fáciles de llevar a cabo. Y hay muchas universidades que tienen campos próximos a lo que tú estás diciendo, que probablemente tú los conoces. Y yo, una de las preguntas que iba a hacer, ¿cuáles eran los estudios que había? Y algo nos has puesto esto, pero yo creo que lo que decía Eloisa, a mí me interesaría ver si esos estudios se han hecho, o sea, que si ese campo energético, que además se ve muy fácil, cuando está completo, cuando ha habido con ruidos, incluso hay. Sería interesantísimo que vuestro trabajo lo pudierais ofrecer
con esa base científica, me parece. Si es que a lo mejor ya existe y me estoy precipitando, ¿no? No, sí hay estudios que ya se han hecho desde el campo de las terapias vibracionales, de la terapia vibroacústica, que se llama, y también en ese campo que tú estás comentando, está bastante estudiado por la psicoacústica. Lo que pasa que eso es una línea muy delgada con el señor de la magia que yo tengo puesto abajo en la lámina de presentación de la investigación. Porque claro, nosotros ya empezamos a hablar de unas cosas que son como energéticas, el aura, que está completo, que está incompleto. Se puede medir, como dice Julia, o sea, mediciones con aparatología, con lo que fuese, eso daría una enjundia más científica a la disciplina, ¿no? Medido está. Ahora, a mí me parece que la ciencia, la evolución de una disciplina científica pasa como por fases, ¿no? Entonces, a lo mejor la siguiente fase es visibilizar más este tipo de estudios de campos vibracionales, porque tú piensas que estamos hablando de campos vibracionales ahora mismo. Entonces, eso ya, si tú ya vas y le dices al director de un colegio, mire, es que la musicoterapia sería genial en este aula de educación especial y no sé qué, y ya después entonces, como que yo creo que hay que centrar primero a las personas con algo más que sea más creíble, por lo menos en la sociedad en la que estamos, ¿no? Que sea más creíble científicamente, ¿no? Entonces tú dices, vale, los estudios de neurociencias ahora ya tienen la credibilidad científica internacional que avalan que la música puede ser utilizada terapéuticamente. Ya con ese respaldo todavía tenemos muchas dudas. Lo que tú planteas, Julia, es genial, porque es realmente la medicina del futuro. Es un paso más en el avance de la curación. Y yo personalmente, ya esto lo piensa Patricia Sabatella, que si las personas nos ocupáramos más de darnos cuenta desde nuestra propia autoconciencia de cómo estamos vibracionalmente, que eso es fácil, no es muy complicado, tendríamos mejores condiciones de salud. Porque mismo uno se da cuenta, por ejemplo, cuando duermes poco, que tu estado vibracional pues no es el mismo de cuando duermes unas horas más, o si estás muy cansado, ¿no? Entonces es una cuestión, eso ya es, me parece a mí que eso también va con un trabajo más de trabajo sobre uno mismo y de evolución de conciencia, ¿no? Pues sí. Que es a lo mejor a lo que tenemos que aspirar, Sí. porque la música siempre estuvo vinculada al desarrollo espiritual y al desarrollo de los estados alterados de conciencia o al desarrollo de la conciencia. Y ahí tenemos todo el tema gran amplio que se abre, como en otro apartado, el tema de los mantras, el tema de la música y la religión, el tema de los estados alterados de conciencia, el tema de los sonidos audibles y los no audibles, los infrasonidos, los ultrasonidos, toda esta cuestión, que todo eso está muy investigado. Pero no está investigado con fines terapéuticos, está investigado con otros fines, que yo aquí no voy a nombrar. Vale. También por eso tenemos, que yo creo que tú ya sabrás de lo que estoy hablando, ¿no? Sí. Entonces, por eso ahí ese campo es muy interesante, pero también yo creo que todavía no estamos preparados para enfocar eso. Eso no quiere decir que no empecemos, ¿no? O que no empecemos a visibilizarlo. Pero es muy interesante. Sí, Julia, sí. Ya la última pregunta, porque muy bien. Estamos abusando. Bueno, hay más, pero vamos a darle... Yo encantada, yo no tengo problema. Carla Castillo, que es una compañera que no sé si es que no tiene abierto el micro pero nos pregunta que cómo han sido las experiencias, que si has tenido experiencias... Te abro, Ani. Hola. Hola, Carla. ¿Qué no está abierto? ¿Quieres leerlo tú, la pregunta, Carla? Pues primero, muchísimas gracias. Ha sido una conferencia excelente. Porque muchas gracias. La primera vez que tuve Patricia. Sí, te escucho. Sí. La primera vez que tuve contacto con musicoterapia fue en Alemania, el 84. Tenía la hija de un amigo que tocaba ella el violín y dijo, estudias en la universidad, me dijo musicoterapia. Después no tenía más relación
pero me impresionó realmente, dije, qué fantástico. Sí. Y luego yo compongo un poco, por eso que está muy interesante. La conferencia ha sido fantástica. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la pregunta de Carla realmente era mencionaste algo de depresión y realmente eso también me interesaría. ¿Cómo ha sido tu experiencia con enfermos que tenían depresión? ¿En qué aspecto? La depresión es una condición de salud un poco difícil. Perdona, si tú has tenido experiencias de tratar a personas con esta... Es una enfermedad, Carla, es una enfermedad. Sí, es una enfermedad. Claro, también tiene matices, ¿no? Porque tiene grados y también tiene fases que puede ser gente que esté en esta fase maníaca o depresiva, que es lo que se llama trastorno bipolar, ¿no? Para mí lo más complicado de esta enfermedad es que muchas veces el nivel de vibración es tan bajo, tan bajo, tan bajo, que tú a lo mejor consigues levantarlo un poquito, pero eso no se sostiene. Para mí lo más difícil de trabajar en esta patología es que se sostenga lo que se consigue en las sesiones, de una sesión a la otra, que no se pierda. Y que la persona llegue a querer desarrollar de nuevo las ganas de vivir. Eso es lo más difícil de conseguir. Que a lo mejor en la sesión tú lo consigues, ¿no? El paciente se va más contento, más hablador, comunica más, pero en muchos casos eso no se sostiene en el tiempo. Y por más que toman medicación, y la medicación en muchos de ellos es bastante efectiva, pero lo veo, para mí es una enfermedad complicada, ¿sabes? Complicada porque no está tratada, o no se le, ahora sí ya, ¿no? Se le da más importancia en un momento como si fuera un trastorno psiquiátrico mayor, como tú dices, bueno, una persona que tiene una psicosis, una esquizofrenia, y realmente el nivel de deterioro es casi al mismo nivel. Claro, pasa más desapercibido, porque la persona no tiene alucinaciones, pero sí tiene ganas de suicidarse, ganas de no seguir viviendo. Y eso es serio, es difícil. No solo es difícil para esa propia persona, sino para otras personas que viven con ellos, ¿no? Y eso hay que dar muchísimo apoyo, muchísimos distintos tipos de terapias, e intentar que esa persona vuelva a tener ganas de vivir. Para mí es lo más importante. Que el abordaje sea multidisciplinar, multitask. Tampoco que se agobien, tú sabes, porque si se agobian no les gusta mucho, pero que siempre tengan como una motivación para hacer algo, porque ellos pierden la motivación, es como que la motivación no existe, ¿no? Pero a mí lo que más me preocupa es que se quieran suicidar y que algunos lo hagan. Eso está pasando ahora con el tema que está pasando con adolescentes y con niños. Y eso sí es complicado. Que alguien diga, me quiero morir y soy capaz de hacerlo. Esto es lo que a mí más porque eso es una cosa que no es, me corto el pelo y después no me gusta el corte de pelo y ya está, ¿no? No, eso si te tiras del quinto y te caes al suelo, es que te tiras del quinto y te caes al suelo y ya después no lo cuentas, ¿no? Entonces eso es a mí lo que me da más respeto de esa enfermedad, ¿no? Bueno, Patricia, para relajar un poco ya, para acabar una cosa, es que empezaste diciendo que la música es propia del ser humano y que nos acompaña en nuestra evolución. Pero yo tengo una me encanta la poesía y la música y yo digo, ¿qué pasa? ¿A tu gata? O esta gata es evolucionada o quizás la definición tampoco está bien recortada. Mira, ahora a mí me está llamando la atención porque en estos últimos meses yo he escuchado muchas noticias, así algunas en la tele, otras las he leído por internet o Facebook, sobre la música y los animales, sobre todo los animales domésticos. Entonces, claro, nosotros no tenemos que olvidar que los animales son domésticos y viven con nosotros. Entonces, esta cosa de que el perro se parece a su dueño eso termina pasando, ¿no? Porque ellos tienen mundo emocional.
y tienen algún tipo de mundo mental también. Ellos piensan, tienen sus estrategias, pequeñas estrategias mentales de supervivencia. Entonces, ellos, claro, ellos están en nuestro hábitat. Y nuestro hábitat tiene olores, tiene colores, tiene sonidos, tiene distintos. Y entonces, claro, tú piensas que la respuesta sonora, o sea, la respuesta vocal, es imitativa. Entonces, por eso hay gente que te dice, es que mi gato canta cuando yo toco el piano. Claro, el gato lo que hace es ponerse a maullar y por un condicionamiento audiovocal, pues empieza a modular el maullido en el mismo tono del piano. El gato cantante, ¿se entiende? Pero es Claro una, que sí. Entonces, pero es interesante porque en realidad ellos viven con nosotros y como ellos se amoldan a nosotros. Por eso los gatos son los dueños de la casa. Absolutamente. Absolutamente, como el tuyo que anda dando vueltas por ahí. Bueno, pues muchas gracias a todos por No, a asistir ustedes. y sobre todo a ti, Patricia, muchísimas gracias. Me ha encantado y nada, pues Alegro. espero que sigáis investigando y formando ese corpus de la disciplina y que todo el mundo os trate con el respeto académico que os merecéis. Seguro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por la atención que me han prestado. Me alegro que les haya interesado y que les haya sido ameno y que haya cumplido con las expectativas también de cosas que ustedes querían saber. Y yo estoy abierta y disponible para cualquier investigación que quieran plantear, así que se les ocurra, o cualquier actividad u otras ideas. Pues muchísimas que lo gracias, te deseen. vamos a tomar la palabra. Fantástico. Muy Gracias, gracias, De Patricia. acuerdo, muy bien. Gracias. Bueno, Muchísimas que gracias. les vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias. Adiós, Gracias. Chicas. disfruta Hasta mi luego. tierra, Patricia. Disfruta en Cádiz. verdad. La Gracias. semana que viene voy para allá. Muy bien, muy bien. Hasta Adiós, luego. adiós, bonita. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, chicas. Chao, hasta luego.